Bendiciones con todos. Tema 5, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a hablar de la locura de la predicación para los que se pierden. Y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Pongamos la atención a esta lectura bíblica. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que de los hombres. Qué maravillosa palabra. Después de tratar con el problema de la división entre la iglesia de Corinto y los diferentes partidos que se habían creado allí, en el versículo 17 de este capítulo, el apóstol Pablo dejó claro que la misión que Dios le había encomendado no fue la de hacer seguidores para sí mismo, sino la de predicar su evangelio. Y en esta sección nos aclara el mensaje central de la cruz de Cristo. La predicación de la cruz se refiere al acto vicario de Cristo al morir en el Calvario crucificado por causa de nuestros pecados y resucitado al tercer día, venciendo así la muerte para que todo aquel que en él cree sea salvo. Este es el mensaje que ha salvado y confortado a millones de personas alrededor del mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo ha causado un impacto negativo en muchos más por considerarlo una verdadera locura. Se contrasta en estos versículos la sabiduría del mundo con la de Dios, donde lo más insensato de Dios es muchísimo más sabio que lo que dice ser lo más sabio del hombre. Además, lo común de la sabiduría del hombre es lo necio, por lo que es incapaz de comprender la grandeza del mensaje del Evangelio. Por eso ahora el apóstol Pablo nos habla de la locura de la predicación de la cruz. ¿Qué les parece? Ahora, el significado de la cruz. Versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo comienza su exposición en esta nueva sección contrastando el significado de la predicación de la cruz que tiene para las personas. Para los que se condenan, el Evangelio constituye una verdadera locura, un mensaje que no se adapta a sus principios y su sabiduría. Por eso dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, por si acaso. No obstante, para todos aquellos que creen este mensaje poderoso, capaz de salvar hasta el peor de los pecadores. Dice: pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra griega dunamis, de donde viene la palabra española dinamita,
para referirse al poder de Dios. Esta palabra griega denota una poderosa potencia eficaz que estremece, y en este sentido, la predicación del Evangelio constituye una poderosa fuerza incapaz de transformar hasta el peor de los pecadores y tiene la potencia necesaria para salvar el alma. Algo que ni las buenas obras o las religiones del mundo pueden hacer. Esto es así porque su contenido es la cruz de Cristo, es decir, su muerte y su resurrección, por medio de los cuales se le otorgó a Jesús la autoridad de otorgar el don de la salvación a todo aquel que cree su mensaje. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Un contraste entre la sabiduría humana y la divina, dice Pablo en el versículo 19 al 21, porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En estos versículos se denota el contraste entre la sabiduría del hombre y la de Dios. La palabra griega exclusiva para sabiduría es sofía, y esta hace referencia a una cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. La Biblia enseña que la sabiduría es mucho más preciosa que los tesoros terrenales. Job capítulo 28, versículo 18 dice: la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, y que ésta proviene únicamente de Dios y no del mundo. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La verdadera sabiduría se fundamenta en el temor del Señor, y ésta se adquiere a través de conocer y practicar sus mandamientos. Salmos capítulo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento los que practican todos sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El mundo también alega tener sabiduría, pero esta no se compara con la divina y está solamente al alcance de aquellos que reciben el mensaje del Evangelio. Por eso, Dios mismo ha desechado la sabiduría de aquellos hombres que afirman ser los más sabios de esta tierra. Dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este texto es extraído directamente del profeta Isaías, donde el Señor recrimina la confianza que su pueblo tenía en sus sabios en lugar de confiar en Él. Isaías capítulo 29, versículo 14 dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Definitivamente es Dios el que confunde y avergüenza la sabiduría del mundo, y por ello pregunta: ¿dónde está el sabio? Es decir, el erudito griego de su tiempo. Los griegos se jactaban mucho de su supuesta sabiduría y generalmente siempre se interesaban en escuchar cualquier doctrina o filosofía que se le pudiese presentar, tal y como lo presenta el libro de los Hechos cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, la cuna del conocimiento griego. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí
en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo. De hecho, fue delante de los epicúreos y los estoicos, dos corrientes filosóficas del siglo que Pablo expresó, el primer siglo, que el apóstol Pablo expresó el Evangelio en el Areópago. Hechos capítulo 17, versículos 17 al 18. También pregunta, ¿dónde está el escriba? Es decir, el erudito judío que dedicaba su vida al estudio de las Sagradas Escrituras. Aunque los judíos aseguraban tener el conocimiento de la palabra de Dios, fueron incapaces de discernir al Mesías en la persona de Jesús. Y finalmente pregunta, ¿dónde está el disputador de este siglo? Es decir, cualquier filósofo o griego o judío que alegue tener sabiduría. Al realizar esta serie de preguntas, posiblemente el apóstol Pablo tenía en mente el pasaje de Isaías que dice, capítulo 33, versículo 18, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las cosas más insignes? Donde el Señor avergüenza a la fuerza invasora de Asiria, que pensaba que su escriba y su pensador de tributos contarían los escombros y tesoros de Jerusalén en tiempos del rey Ezequías. Así como el Señor se burló de Sennacherib, rey de Asiria, quien aseguraba que nadie salvaría a Jerusalén de su fuerza invasora, así Dios se burla de los hombres que con su supuesta sabiduría quieren ver de menos el mensaje del Evangelio. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice Pablo. ¿Cuántas veces la supuesta sabiduría del hombre ha querido hacer ver de menos el mensaje de Dios? Pues Dios se encarga de borrarlos. En la década de los 80, los precursores de la alta crítica afirmaron que la Biblia estaba condenada a desaparecer y que la ciencia se encargaría de negarla. Pero lejos de eso, la ciencia la ha confinado muchas veces. Mucha de sus supuestas sabiduría es tan absurda que para creer en ella se necesita mucha fe. Por ejemplo, la sabiduría del hombre enseña la teoría del Big Bang, la cual enseña que el universo es el resultado de una explosión cósmica que terminó en lo que hoy conocemos. Creer esto es creer que un diccionario puede resultar de la explosión de una imprenta. Oiga, han querido tumbar abajo la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y acaso no es el libro más vendido en todo el mundo? ¿Y acaso no es el libro más leído en todo el mundo? ¿Acaso no es el libro más predicado en todo el mundo? Jamás podrá la sabiduría del hombre superar a la sabiduría que está en la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos científicos que han pasado toda su vida estudiando para alcanzar uno de los títulos más grandes que existen en el mundo académico, que es el PhD. Pero irónicamente muchos creen que somos el resultado de una mutación extraterrestre que se plantó en esta tierra y un día vendrán por nosotros. Otros enseñan en todas las escuelas la teoría de la selectividad de las especies postuladas por Charles Darwin, la cual enseña, entre otras cosas, que somos el resultado de la evolución de una especie primate. ¡Qué locura! Todas estas cosas que el hombre llama sabiduría es ridículo y risible. Y por eso el apóstol Pablo recalca a través de una pregunta cuya respuesta afirma de que Dios ha enloquecido la sabiduría de los hombres. Sin embargo, le ha placido revelar a través de su santo evangelio, su palabra. ¿Qué dice? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Qué cosa tan maravillosa, ¿no es cierto? Ahora, la predicación de la cruz, locura, tropezadero o salvación. Le damos vuelta del versículo 22 al 25, que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En estos versículos el apóstol Pablo nos explica por qué la predicación del evangelio es difícil de ser recibida tanto por judíos como griegos. Primeramente nos dice que los judíos piden señales para creer. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, en una ocasión los líderes religiosos judíos le pidieron señales como prueba de la sabiduría mesiánica. Imagínense. Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal, de ti señal. En otra vez le pidieron una señal del cielo para tentarle. Mateo capítulo 16, versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Y estando en Jerusalén le pidieron una señal que respaldaran sus obras. San Juan capítulo 2 versículo 18 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Por tanto, los judíos religiosos siempre demandaron señales para creer, aunque paradójicamente Jesús realizó muchos en medio de ellos, pero jamás creyeron por su corazón era duro. Por otro lado, los griegos buscaban sabiduría. Ellos estaban acostumbrados a aprender muchas filosofías o doctrinas de dioses extraños, y si las cosas no estaban en armonía con lo que conocían, difícilmente creían. Sin embargo, independientemente de lo que pueden pedir, el mensaje es sencillo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. La predicación del evangelio gira alrededor de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Su sacrificio perfecto que puede dar salvación a todo aquel que en él crea. Ahora, es curioso ver los efectos que la predicación de la cruz tiene en las personas. Para los judíos el mensaje de la cruz es tropezadero. Los judíos esperaban un Mesías poderoso que los guiara en la lucha por la liberación de la opresión de los romanos. Pero en lugar de eso vino un humilde carpintero de Nazaret, una aldea despreciable de Galilea, el cual murió en un madero. Ahora bien, para los judíos era una aberración el que les dijeran que su glorioso Mesías había muerto en un madero, ya que la misma palabra de Dios declaraba maldito todo aquel que tuviese este tipo de muerte. Sí, mire, Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23 dicen: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por lo tanto, oír que el Mesías había muerto colgado de un madero les era un tropezadero, ya que se negaban a creerlo. Por otro lado, la sabiduría filosófica de los griegos consideraba el conocimiento de muchos dioses, y de acuerdo a la concepción de ellos, un Dios jamás se rebajaría a morir en una cruz por la humanidad. Consideraban una locura el pensar que un Dios muriese como esclavo de esa forma. Por tanto, el mensaje de la cruz era tropezadero para los judíos y locura para los griegos, pero para los que creían era poder y sabiduría de Dios. Así dice, volvamos a leer: mas para los llamados,
así como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y finalmente, el apóstol Pablo recalca que lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es lo más fuerte que los hombres. El verdadero poder y sabiduría se encuentran contenidos en el mensaje del Evangelio, y la base de este es la predicación de la cruz. ¿Qué les parece? Sí, hoy día para muchos la predicación es locura. ¿Para qué pierden el tiempo? Ay, bendito Señor, qué maravillosa que es tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu Santo les haga entender que la palabra tuya tiene poder para salvar, que no es ninguna locura. Ahora usted que está escuchando dice, yo quiero esa palabra en mi vida. Yo quiero salvación para mi vida. Bueno, reconozca al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Reconózcalo. Nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, para que usted lo reconozca. La oración para aceptar a Cristo. Repítala con todo su corazón. Y dele gracias a Dios por la locura de la predicación. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Qué maravilloso. Acepto a Cristo. Venga a meditar en la palabra todos los días. Deje que esa locura de la predicación le llene de conocimiento y de la sabiduría de Dios, de la verdadera sabiduría, no de la sabiduría mundana, de la sabiduría diabólica, no. Ponga en práctica esa palabra y después busque predicarla para que otros también conozcan la sabiduría de Dios. Cántele alabanza al Señor, adórele, dele gracias. Converse con Él a través de la oración. Alábelo, ¿sí? Y venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas, Señor. Venga a la iglesia, ¿sí? Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Maravillosa, Señor. Tu palabra fiel y digna, Señor. Tu palabra que nos confronta con la verdad. Sí, tu palabra que nos aclara la verdad, que nos revela la verdad. En otras palabras, que nos revela a Cristo, porque Cristo es la verdad. Y eso es maravilloso, Señor. Oramos porque esta palabra no vuelva vacía. Oramos porque esta palabra sea como martillo quebrantando la piedra. Oramos porque esta palabra cumpla el propósito para que tú la enviaste, Señor. Para que sea como un olor grato a ti, Señor, y un testimonio a la iglesia, trayendo cantidad de frutos, hijos e hijas para tu reino, Señor. Oramos con acciones de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra, sigamos reenviando a otros para que conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.